Bueno, bienvenidos a todos a este segundo episodio de Influyente Podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial que va a dar que hablar, nos va a dejar muchos títulos importantes. Vamos a tirar algunas pistas. Él es militante de Franja Morada en la Universidad Nacional de Rosario. Como yo siempre le digo, un canalla de ley. Y bueno, ocupa un lugar en una consejería de la Universidad Nacional de Rosario. Y por último, a ver, yo creo que es un delantero, un 9 letal. ¿Podemos decir eso? Eso va por parte mía igual, ¿eh? Eso te lo dejo a vos. No voy a hacer una valoración de mi juego, pero sí que va por ahí la cosa. Bueno, primero... Primero, lo presentamos. Joaquín, el Puma Carvalho. Gracias por venir. Un fuerte aplauso para él. Puma, te voy a decir Puma porque es como yo siempre te digo. Y bueno, quería entrar básicamente directamente en lo que es la política universitaria. La Franja Morada es parte del radicalismo. Es como la rama universitaria del radicalismo. Bien, primero agradecerte, Pacho, por la invitación a este programa que cada vez va en ascenso y seguramente lloverá los éxitos. Así que nada, muy contento de estar acá. La Franja Morada, hoy se podría decir que en parte es el brazo universitario de la Unión Cívica Radical, pero no fue así en los orígenes y no funciona de una manera totalmente vinculada, sino que la Franja tiene una estructura orgánica que es autónoma y autárquica y que funciona bajo sus propias premisas, sus propios principios y reglas y sus propias elecciones también. Pero sí es cierto que del 67 acá, sobre todo después del 83 con la victoria de Alfonsín, la Franja está vinculada con el radicalismo, es cierto. ¿Vos te identificás con el radicalismo hoy en día? Yo sí, es una pregunta tal vez difícil. Ilia decía que ser radical era muy difícil, pero que valía la pena hacerlo. Okay. Yo me siento radical, soy radical. Desde muy joven, yo empecé a militar a los 18 años cuando empecé la facultad, pero siento que traía conmigo parte de una ideología, una manera de pensar la política y la sociedad que viene de mi familia, de mi madre sobre todo, que fue militante también de la Franja y del radicalismo. Pero sí, yo sí. Pero también, y vale la pena decirlo, ya que preguntaste de la Franja, no es una condición excluyente para formar parte de la Franja ser radical. Bien. Y quiero conocer un poco, y quizás remontándome al pasado, vos, Joaquín, en la secundaria, ¿veías una vocación quizá dedicada a la política para los años venideros? Yo creo que sí. La política es algo que me interpeló, me interesó desde bastante chico, en la secundaria, tal vez a los 15, 16 años, cuando uno ya empieza a formar un poco más la conciencia, cuando empieza a interpelarse más con las cosas que le pasan a la sociedad donde uno vive. Tiene que ver mucho con la familia también, creo. En mi casa siempre se habló mucho de todo, se habló mucho siempre en mi casa, de política, de religión, de todo en general. Siempre se habló, siempre la palabra fue bienvenida, entonces creo que algo de eso siempre traje conmigo. ¿Viene por el lado de tu madre esa temática de politizada? O sea, ¿ella tuvo mucho que ver en esto? Los dos, mis ambos padres fueron militantes, cada uno en espacios políticos distintos, pero como te decía, siempre se habló en mi casa, pero nunca fue una cuestión de inclinar la balanza hacia algún lado. Todo lo contrario, cada vez que hablo con mi vieja hablamos de eso, de que ella no puede entender cómo, sin hablarme mucho del radicalismo, terminé siendo radical. Entonces, pero creo que hay mucho de lo inconsciente que se juega ahí, que está a la luz. ¿Y qué es la esencia o qué es lo que te atrae quizá del servicio público o de, no sé, qué es lo que a vos te gusta? El militar, defender una idea, ya sean, pueden ser temas súper variados. Yo creo que primero pienso que la política es algo que es lo común a todo por definición. Creo que ahí está un punto neurálgico de por qué milito. También, y es imposible no decirlo, yo milito en la universidad, entonces siempre fue una cuestión de
intentar a mi manera, tal vez de un lugar un poco naif, devolverle a la universidad y al país un poco de lo que la universidad y el país había hecho conmigo y con mi familia, la posibilidad de estudiar y formarme en la universidad pública. Pero creo que tiene que ver con, como decías vos, una vocación de entenderse parte de una sociedad que en el caso de la Argentina es una sociedad que no está muy bien y que necesita de que todos, de nuestra manera, a cada uno en nuestro lugar, pueda colaborar para que las cosas anden un poquito mejor. Bien, ¿vos disfrutás tu día a día? O sea, ir a la facultad, imagino que todos los días o muchos días a la semana. O sea, ¿cómo arranca ese día? ¿Cómo es un día normal del Puma en la universidad? Un día normal, primero que sí, disfruto. Muchos compañeros tuyos se van a sentir identificados con esto. Muchos compañeros, creo que a lo largo y a lo ancho del país y tal vez afuera también, porque creo que la militancia política es algo que mucha gente es inherente a la juventud también. Disfruto, me levanto temprano, voy a la facultad, intento desayunar en mi casa, porque prefiero desayunar en mi casa. Okay. Me tomo el 101, porque cambié, al principio iba en el 144, pero cambié un poco la rutina. Voy en el 101 a la facultad y bueno, un poco así empieza mi rutina. Tiene que ver con estar cerca, sobre todo en la universidad, con estar cerca de los estudiantes, cerca de las problemáticas, cerca de mis compañeros. Tiene que ver mucho con juntarse, con conocernos, con generar lazos de confianza política y personal también, para poder, entre todos, porque la política tiene mucho de eso, del construir en conjunto, pensar qué es lo que le hace falta a la facultad, qué es lo que le hace falta a la universidad, para que se acerque cada vez más a la que soñamos. Desde ya, y imagino que vos, obviamente, como muchos vieron tu crecimiento, vos ves el crecimiento de la gente que te acompañó, bueno, durante todos los años de la carrera. Y bueno, no sé cuánto más va a durar, pero sí, imagino que ves el avance, el crecimiento de muchos otros compañeros y hasta también la forma de pensar de cada uno puede ir hasta variando. Sí, insoslayablemente el paso del tiempo, uno cuando pasa, valga la redundancia, lo siente cada vez más. Cada vez estamos más lejos de aquellos jóvenes que arrancaron la facultad con muchos sueños, con muchas ideas, aunque muchas de ellas siguen intactas. Tal vez con otra experiencia, con otra mirada, en el rol que nos toca a varios de nosotros por una cuestión de experiencia y edad tener en nuestra agrupación, pero sí, indudablemente uno por lo general lo ve en el otro. Por ahí cuando se suma un compañero o una compañera de 18 años y tiene una manera de hablar, una manera de pensar que uno por ahí no entiende, es cuando dice, bueno, estoy un poquito viejo para entender algunas cosas, pero después cuando uno se sienta, planifica, comparte, se da cuenta de que lo que importa es correr todos juntos atrás de una idea. Bueno, ¿ustedes ganaron la presidencia en la Facultad de Ciencias Políticas? Así es. En 2022, el año pasado, en abril, el 7 de abril, que fue el último día de las elecciones, nos dieron como ganadores por 160 votos de diferencia contra un frente de izquierda y algunas expresiones del peronismo, que era algo que no pasaba en nuestras facultades desde 2017, cuando ese mismo frente nos había ganado a nosotros. Así que fue un logro bastante importante. Claro, porque o sea, hace muchos años que ustedes no estaban en la presidencia. Así es, como te decía, 2017, todo ese contexto, la franja después de 2 años de haber ganado el Centro Estudiantes lo pierde. Y bueno, empezó todo ese trabajo de reconstrucción hasta 2022, que bueno, por suerte y por mucho trabajo se logró. ¿Quién estuvo o quién está a la cabeza de ese proyecto? Bueno, nosotros tenemos una estructura organizativa que tiene que ver con lo interno, pero también tenemos nuestros representantes gremiales, si se quiere, para el caso del Centro Estudiante, la que le toca, o los que le tocan, digamos, asumir ese desafío de conducir el gremio estudiantil de nuestra facultad son Flor del Alba, Cruz Valdés, una compañera, y Sebastián Córdoba, que es otro de los compañeros, que ambos son presidentes del Centro Estudiante. ¿Hay presidente primero, presidente segundo y presidente tercero, o todos están a la misma? La realidad es que estatutariamente hay un presidente, pero la realidad es que cuando uno elige la fórmula se permite jugar con eso de llevar más de un presidente, pero en este caso son 2, digamos. En igualdad de condiciones hay un secretario general que sería una especie de vicepresidente, que es otro compañero, Alejo, que está ahí, y así termina un poco la representación gremial, digamos, de la facultad. ¿Y generalmente son todos estudiantes de la misma carrera? ¿Se trata de ir mechando o variando? En el caso nuestro es un caso complejo porque es una facultad, nuestra facultad se llama Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, pero tiene 6 carreras hoy en día, 7, si
contamos el profesorado, Sí. que son relaciones internacionales, trabajo social, ciencia política, comunicación social, turismo y relaciones del trabajo. Y la idea nuestra siempre fue, en la medida de lo posible, que cada compañero de las carreras tenga una representación, para así poder llegar y representar a la mayor cantidad de estudiantes. Bien. ¿Sentís que hubo una planificación especial en la elección pasada? Es decir, tenemos que encararlo, o sea, para llegar a la presidencia hay que encararlo de otra manera. O sea, ¿hubo alguna charla quizás fundacional como para decir, este año nos ponemos las pilas y vamos a por ello? Yo creo que sí. Me salió medio español, a Sí, por ello. A por ello. Pero sí, lo hubo y está claro que si bien por ahí mucha gente no lo sabe, la militancia universitaria, a pesar de que es algo que nos divierte, que uno disfruta, tiene una enorme responsabilidad de representar a miles de compañeros, por lo menos en el caso de nuestra universidad, y sí hubo una planificación que no tiene que ver con el año específico, sino tiene que ver con lo previo. A nosotros la pandemia le hizo mucho daño a las agrupaciones estudiantiles porque la sacó de un poco del ámbito de trabajo, pero en nuestro caso sí hubo una planificación, un quiebre en lo discursivo, una retórica en búsqueda de poder ganar el centro estudiante, que fue lo que terminó convenciendo a casi 900 compañeros. Más allá de lo discursivo que me decís que ha cambiado y ha motivado a que un montón de estudiantes los hayan votado, ¿sentís que las anteriores administraciones, no sé si se llamará así, pero estaban haciendo las cosas o estaban descansando mucho en decir, nosotros ya tenemos este lugar y probablemente no salgamos nunca de acá? Ganaron quizás, obviamente lo tienen que ahora reforzar con actividades, con proyectos, con propuestas y cosas que vayan saliendo. Pero ¿sentís que las agrupaciones que estaban antes en el centro quizás descansaron o estaban haciendo las cosas mal y el estudiante lo notó? Ya que veo libros acá en la mesa de trabajo, tu pregunta me recuerda un poco a un concepto que acuña los politólogos, lo van a saber y se van a reír, un escritor que se llama Robert Michels, en su libro Los partidos políticos, que habla de la ley de hierro de la oligarquía, que expresa cómo cualquier expresión, provenga de la ideología donde sea, una vez llegado al poder, tiende a burocratizarse y a generar una especie de élite. Creo que algo de eso hubo, sin dudas, hay un desgaste lógico. Hay un quiebre ideológico también en la sociedad y la juventud argentina y en las universidades, eso se quedó demostrado. La franja vino con un proceso nacional de arrase que fue llamado franjazo, por así decirlo, sí, en todo el país. Bien. Y eso creo que fueron condiciones que se fueron dando, a la par de un decaimiento de las expresiones de izquierda y kirchneristas en toda la universidad. ¿Tenemos el dato más o menos de en cuántas universidades ganaron o qué universidades de importancia? Hay universidades que son importantes, que son las más importantes de Argentina, acaso en la UBA, que al reformismo, no solo la franja, sino a todas las expresiones reformistas les fue muy bien. El caso de La Plata, que es un caso enorme porque 9 de 12 centros de estudiantes lo ganó la franja en tan solo un año. Y universidades importantes. Universidades importantes, estamos hablando con Córdoba, La Plata, Mendoza, la UBA y Rosario, y el Litoral también, que es un bastión muy grande de la franja. Son las 5 o 6 universidades más importantes de Argentina. Entonces eso creo que fue contagiando un poco esa sed, esa necesidad de un cambio, un viraje ideológico, si se quiere, o político hacia esas ideas reformistas, ¿no? Bien. Ahora vamos a remontarnos a un momento cero de decir, tenemos que empezar a planificar la campaña para la votación del próximo año. ¿Cómo se lleva adelante? ¿Es solo propuesta de ideas? ¿Es solo armar el equipo y ya está? O sea, ¿cómo se arma todo ese mundo? Yo creo que es un proceso que uno tiene que armarlo en vías de entender y tratar de explicar cómo fueron pasando y qué es lo que fue pasando y por qué fueron pasando muchas de las cosas que se hicieron. Nosotros tenemos una constancia, no solo nosotros, por lo general las agrupaciones que disputan los centros de estudiantes y las federaciones universitarias, tienen una constancia diaria en las facultades, por lo que hace que el trabajo cotidiano es algo que el estudiante lo ve y se charla mucho de eso, y un poco tiene que ver con eso, con contar, o por lo menos de nuestra manera, el por qué. ¿Cuál es la razón de que nosotros hagamos cualquier cosa? Porque en el trasfondo de eso se esconde un poco la ideología que muchas veces uno deja atrás, digamos, para intentar convencer, pero tiene que ver con una manera de entender la
la política y la política universitaria. Entonces creo que parte de ahí. Y en la planificación tiene que ver un poco con eso, todo, el equipo, las decisiones, una estrategia de campaña, una estrategia comunicacional, las candidaturas. Es una campaña integral. Lo único que cambia con una campaña en un lugar un poco más de exposición tiene que ver con lo más reducido del padrón electoral, si se quiere. Claro. Bueno, en eso quiero entrar y hacer foco, porque si bien, como comentás, son proyectos colectivos, imagino que va a haber pujas de liderazgo interna entre quién va en la boleta, o sea, los nombres propios. ¿Hay tensión cuando se organiza eso? Yo creo que puedo hablar por mi organización y por lo menos en este momento en el que transitamos nosotros no las hay. Creo que cualquiera que construya en colectivo sabe que por delante, hasta parafaseando un poco al fútbol, está el escudo y atrás está el nombre propio. Indudablemente, como en todo grupo humano, puede haber cualquier cuestión, cualquier problema de ego, pero creo que parte de lo que nos hizo ganar tiene que ver con eso, con dejar un poco todo eso atrás y pensar que la única manera de que la franja gane tenía que ser que todos tiremos para el mismo lado. Creo que eso es algo que es característico de nuestra organización y en el último tiempo con mis compañeros lo hemos demostrado. Sí, se nota yo, bueno, por lo poco que he visto, se nota que hay un grupo bastante unido y bueno, por ahí esa es una de las cuestiones que hacen que tengan bastante éxito con el logro. Obviamente, habrán logrado algunas cosas, en otras probablemente no, pero bueno, se ve como cierta cohesión de grupo y creo que es importante, más allá de todo, para el funcionamiento diario. Porque, o sea, si vamos a un esquema de puja, de lucha constante, imagino que no funciona. Y además teniendo en cuenta que son periodos anuales. Ni hablar. Las elecciones son todos los años. Son Eso todos los es años. algo particular también. Sí. Que la política universitaria tiene revancha más temprano que tarde y tiene que ver también con un desgaste lógico. Mis amigos lo saben, mi pareja lo sabe, mi familia lo sabe, que esto es algo de todos los años, que llega el mes de febrero y nosotros le ponemos mucha cabeza hasta el mes de abril, que son las elecciones, y después recién en abril empiezan nuestros años normales, si se quiere. Claro. Es un poco un chiste que tenemos entre nosotros los militantes de que el año empieza en abril, ¿no? Y la familia banca, la señora banca, o sea, toda esa movida. Bancan, lo entienden. A veces es difícil la cuestión de los tiempos, es difícil encontrarse y por ahí entendemos que tal vez no sea una vida normal, si se quiere, pero tiene que ver también con eso, con una elección de vida, con una manera de entender el compromiso por lo público, que es lo que nos hace a nosotros elegir esto. Siguiendo un poco con el tema eleccionario, quiero saber cómo es el hecho de ganar una elección, porque, a ver, obviamente en el momento estamos todos contentos, pero al otro día, es decir, tenemos cierta responsabilidad en nuestra espalda, cada vez va siendo menos joda y o sea, es algo importante. O sea, ¿lo sentí de esa manera? Yo creo que sí. Nosotros tuvimos, como todo, tuvimos un proceso de jolgorio y de festejo que duró más que un día, debo decirlo, pero llega un momento en donde uno empieza, sobre todo quienes tenemos la responsabilidad de conducir esos procesos y que tenemos a cargo grupos y responsabilidades, lo sentimos como una responsabilidad, no un peso. Creo que es un poco lo que queremos, digamos. Siempre la búsqueda no es ganar por ganar, sino tener un poco acceder a esa responsabilidad para transformar desde el lugar que a uno le toca. Y nosotros la sentimos, creo que la ejercemos día a día y es eso lo que nos motiva también a seguir haciendo y a defenderlo, digo. Nosotros siempre hablamos de eso, Sí. de defender lo que nosotros hacemos en el día a día porque implica mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Es cierto que es una elección, es cierto que todos los que formamos parte de una organización política decidimos y aportamos en eso porque queremos, pero indudablemente es una responsabilidad y es enorme. ¿Hasta cuánto dura la felicidad de haber ganado? Yo creo que a nosotros nos duró por ahí un par de semanas porque tenía que ver con un proceso de traspaso del centro de estudiantes, por lo que hasta fin de abril la anterior conducción del centro de estudiantes tenía que hacerse cargo de los espacios, entonces nos llevó ese proceso que fue un proceso de festejo, de celebración, pero también de acomodar un poco la casa para arrancar de a full, digamos, que fue un poco lo que nos pasó. Nos tomamos ese tiempo para ordenar lo interno, para ya cuando nos tocó, digamos, ese día de abril, ya meternos de cara a la representación estudiantil, que era para lo que nos habían elegido. Bien. En cuanto a los proyectos que ustedes piensan, ya sea en campaña o también durante el año,
¿cómo se delimitan? O sea, viene alguna persona que forma parte del espacio y dice, che, estaría bueno. ¿Cómo se decide eso en el grupo, internamente? Bien, nosotros tenemos un espacio propio, digamos, semanal de discusión de nuestro grupo, en donde cada uno aporta desde el lugar que quiere y le toca. Tiene que ver con la creatividad de cada uno, con la cotidianidad también, lo que uno va viviendo. Hay muchos compañeros que les toca ser ingresantes y conocer las problemáticas del día a día y tiene que ver con eso, digamos. Nosotros, si bien tenemos una conducción de nuestro espacio, tiene que ver con entre todos poder construir en la medida de las posibilidades. Sí, y entiendo, cómo se trata. Y entiendo que también, a ver, genera cierto debate interno, porque para uno puede ser importante una cosa y para otro puede ser importante otra cosa. O sea, hace falta la reconstrucción de este salón o quizá algún problema edilicio en la zona del bar. A ver, son cuestiones que por ahí se hace por mayoría o cómo lo van decidiendo. Nosotros O sea, el grado de importancia. el grado de importancia se va viendo en la medida en que ni hablar que, como decís vos, digamos, intentamos que sea el consenso más amplio posible. Indudablemente cada uno puede pensar distinto hacia dentro del espacio, pero también hay cosas que son inminentes. A nosotros intentamos un poco que lo urgente no le gane a lo importante, eso es cierto. La política universitaria tiene mucho de lo dinámico. Es cierto que tal vez una publicación en Instagram, una historia, amerita alguna respuesta y demás, pero intentamos centrarnos en lo importante. Tenemos grados de planificación con esas cosas. En la diaria, para eso también tenemos una estructura organizativa que tiene que ver con eso, con problemas diarios, con discusiones que se tienen que resolver en el día a día, en el mano a mano. Por eso tenemos ese tipo de organización y discusiones que nos permiten dar cierto debate interno para llegar al consenso más amplio, ¿no? Sí, quiero poner algún ejemplo práctico. Ponele que decidieron avanzar con algún proyecto, pero bueno, la verdad, eso lleva voluntad política de las autoridades y lleva una cierta financiación que por ahí ustedes no cuentan. ¿Cómo lo manejan a eso? O sea, ¿con quién tienen que hablar para llevar adelante todas esas cosas? Nosotros entendemos que hay problemas de la facultad y las universidades que a los que les toca hacerse cargo hasta por una cuestión de sentido común, tiene que ver con las autoridades, con las que deciden, digamos, que son electas, y vale la pena decirlo porque muchas veces se olvida, son electas democráticamente cada 4 años, y ellos son un poco los que tienen que, tanto en el financiamiento como en el tema de la decisión. Pero sí que hay problemas con los que uno puede lidiar en el día a día que tienen una solución un poco más fácil. Yo creo que el rol de los gremios, en este caso el gremio estudiantil, tiene que ver con un poco dilucidar cuáles son esos problemas. No solo problemas, porque a veces también se confunde mucho no solo el problema, sino también la ampliación de derechos, un proyecto común, algo que beneficie al estudiante. Y a partir de ahí, si es necesario ir a reclamar, ir a pedir, exigir, sea el grado de urgencia, o también movilizar, organizar para que esas cosas se hagan. Bien. ¿Y cómo es el contacto que quizás ustedes tienen con los líderes de la universidad, ya sea un decano, un rector? ¿Solicitan alguna reunión? ¿Tienen buen contacto fluido? ¿Línea directa? ¿Cómo es eso? Yo creo que nosotros en la Universidad Nacional de Rosario nos caracterizamos por ser una universidad que es bastante abierta. Creo que en eso las autoridades de la universidad han tenido, por lo menos, no solo con nosotros ahora que nos toca hacernos cargo de algunas expresiones gremiales, sino con expresiones anteriores que eran incluso opositoras al actual signo político de la universidad, que han tenido la puerta abierta para hacerlo. Y así con cualquiera de la sociedad. Sabemos dónde trabajan, sabemos dónde atienden. Es ir, tocar la puerta. Tenemos un número de teléfono como lo puede tener cualquier persona de la universidad y solicitamos reunirnos para transmitirle lo que nosotros consideramos pertinente. Digo, me parece que en eso hay una relación normal, cada uno entendiendo su rol, cada uno entendiendo su responsabilidad también. ¿Cómo haces tu evaluación o cuál es tu mirada de toda la administración del rector de la Universidad Bartolacci, que bueno, ha asumido hace unos años y quiero que me cuentes cómo lo ves, si hubo cambios y si esos cambios fueron en beneficio de la universidad? Yo creo que como todo, o sea, uno puede hacer evaluaciones en la medida que las cosas se van haciendo. Creo que la gestión del actual rector va a terminar ahora en
en mayo, cuando se elijan nuevamente autoridades en nuestra universidad. Fueron 4 años complejos en general en la administración pública y en la vida, en sociedad en general, porque hay 2 años que fueron de pandemia, pero yo creo que hubo un antes y un después de esa pandemia, y creo que lo importante tiene que ver no solo con una persona, sino con un proyecto político que ha decidido realmente transformar la universidad y que ha puesto el énfasis en cuestiones importantes, en donde nosotros entendemos el claustro estudiantil, que se nos ha dado respuestas en la medida de lo posible, pero sobre todo que se nos ha escuchado en cuanto nosotros hemos solicitado. Y creo que está a la vista, digo, estamos hablando de residencias estudiantiles, ampliación en la oferta de becas, comedores universitarios, digo, varias de las cosas que nosotros como movimiento estudiantil reivindicamos han sido posibles no por la voluntad política de un rector, sino por un proyecto político que ha acompañado esos reclamos históricos del movimiento estudiantil. Sí, desde ya. Bien, bueno, mencionaste el tema de la residencia estudiantil y me pareció hacer foco en ello porque ¿tenés idea cómo funciona? Si es pago, es gratuito o cómo está planificado eso. La residencia estudiantil es pública, es de acceso para todos, tiene un costo que es un costo mínimo, que tiene que ver con la inscripción, se da a través de un registro, lógicamente, y una serie de entrevistas, digamos, personales con las cuales se eligen, porque la realidad es que no hay lugar para todas las personas, o por lo menos para todos los que le solicitan. Pero bueno, para nosotros es un logro inmenso, porque es una de las reivindicaciones más importantes que hemos tenido en los últimos años, porque sabemos que hoy en día acceder a un lugar para vivir, sobre todo para una persona que viene de afuera, es casi imposible, me atrevería a decir. Y bueno, que la universidad pueda brindar ese derecho más que un servicio, me parece que es trascendental. No existía una herramienta como esta. No, Está buena acá en Rosario no, hay universidades que lo tienen, la Universidad de La Plata tiene muy aceitado ese sistema, pero bueno, es el principio de lo que esperamos nosotros, por lo menos, que sea una política de Estado, si se quiere, por parte de la universidad, y estoy convencido de que entre todos lo vamos a sacar adelante. Desde ya. Quiero hacer un paso un poquito más global y centrarme en lo que es Rosario. Bueno, bajo la intendencia de Pablo Habkin, bueno, también ha asumido en un tiempo difícil, tiempo de pandemia, hace no sé, 3 años. 3 años. ¿Qué evaluación haces con las cosas que te gustan, con las cosas quizá que no te gustan o no te parecieron correctas de esta administración? Yo creo que vos lo decías y un poco lo hablábamos antes cuando hablábamos de la universidad. Tiene que ver con años en donde la pandemia fue el eje vertebrador un poco de la vida, toda nuestra vida. Digo. Y si a todos nos costó un poco salir de eso y atravesarlo, creo que a las administraciones públicas les ha tocado, y esto no tiene que ver con la ciudad de Rosario, sino que también tiene que ver con la provincia y a nivel nacional también. Obviamente no es excusa de nada, pero creo que tiene que ver con una situación con la cual creo que estaba Rosario, que tenía que ver con un déficit muy, muy grande y muchas deudas, sobre todo en materia de inseguridad, que tienen que ser resueltas, que tiene que ver con un abordaje integral de una ciudad. Y en eso me parece que creo que se está haciendo los esfuerzos. Creo que siempre se puede hacer más esfuerzos para que algo ande bien, sobre todo una ciudad, sobre todo la ciudad que nosotros elegimos, pero me parece que en eso... Una ciudad tan grande que cada vez tenemos mucha más gente, o sea, la población de Rosario ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años y sí, se ven obviamente cosas interesantes, cosas que están buenas, pero bueno, también hay cierta falencia que el ciudadano de pie lo nota, el que recorre las calles de Rosario lo nota, ya sea, bueno, cuestión de inseguridad, que por ahí, a ver, no es una cuestión del municipio, sino más bien de la provincia o nación, pero bueno, quizá cuestiones con calles, el mantenimiento de las calles, la apertura de nuevos barrios y servicios de cloaca, que bueno, obviamente, imagino que es difícil, pero bueno, también hay una cuestión que la gente lo tiene que exigir, porque o sea, es como uno debería vivir, ¿verdad? Ni hablar, y yo creo que en eso el municipio, cualquiera sea, y el intendente cualquiera sea, siempre termina siendo un poco el responsable por la cercanía con el vecino, digo. Los municipalismos, digamos, como se dice, las localidades, lo local, siempre termina primando a la hora del reclamo, de la exigencia, que como vos marcabas está perfecto, ante una exigencia a un nivel un poco más regional como una provincia o a un nivel federal como
como un Estado nacional. Entonces me parece que en eso muchas veces las municipalidades son depositarios de muchos de esos reclamos que indudablemente, como planteabas vos, tienen que hacerse porque en definitiva eso también contribuye y tiene que ver con la vía democrática. Por suerte nosotros elegimos, tenemos la posibilidad de elegir cada 4 años intendente, concejales y nuestros representantes, así como antes hablamos en la universidad, y creo que ahí es donde se ve un poco, donde la gente dice y marca un poco el camino. Me parece que al intendente le quedan 9 meses antes de la próxima elección, veremos hacia dónde va el futuro, pero me parece que tiene que ver, como todo, con un proceso que indudablemente como proyecto político no está terminado en la ciudad de Rosario. No, desde ya, desde ya. ¿Cuál es el peso que tiene Rosario en la nación? O sea, ¿crees que se nos ha dejado un poco de lado en estos últimos años? Mira, yo creo que Rosario tiene una particularidad que la hace ser hasta una enemiga a sí misma, que tiene que ver con que es sin duda la tercera ciudad en importancia, o en esa disputa histórica con Córdoba de la segunda o tercera ciudad en importancia del país. El puerto de Rosario es el puerto donde sale la mayor cantidad de exportaciones de América Latina. Eso es un dato que es totalmente relevante, por lo cual lo que aporta al PBI nacional Rosario es inmenso, pero a la vez tiene la problemática de que no es la capital de su propia provincia y tampoco a la vez es la capital del país, por lo cual es una ciudad, y Santa Fe una provincia, que aporta mucho más de lo que el Estado nacional le aporta. Y creo que en eso hay muchos de los problemas. Y no solo tienen que ver con la repartija del dinero, con la deuda de coparticipación que tiene la nación con Santa Fe, sino también con los recursos policiales, sociales, culturales, económicos, ni hablar, y políticos. Entonces me parece que en eso, como te decía, Rosario aporta mucho más de lo que se le da, y creo que esa es una de las grandes deudas y el por qué a Rosario le cuesta muchas veces generar más oportunidades para los rosarinos que lo que le cuesta, por ejemplo, a un ciudadano cordobés o a un ciudadano de Buenos Aires, ni hablar, porque vivimos en un país que es totalmente centralista, que todo pasa por Buenos Aires. ¿Hay algún candidato nacional el cual te gustaría verlo ocupar el lugar de la presidencia de la nación? Yo creo que nombres propios hoy en la Argentina hay pocos que destaquen. Creo que Argentina, más allá de quién sea presidente, tiene que generar un gran acuerdo político, social y económico que le permita poner un poco un punto final a décadas de no crecimiento, décadas de peleas que son infames y que no colaboran en nada. Y sí creo que tiene que generarse, gobierne quien gobierne, nos guste más o nos guste menos, un gran acuerdo que nos permita un poco despegar, que es lo que Argentina no viene haciendo desde hace más de 10 años. Bien. Como última pregunta, en modo político, quería terminar preguntándote si es sincera la política en cuanto a la militancia. ¿Y por qué? Y voy a desarrollar un poco más la pregunta. Hay cuestiones, hay ideas, hay proyectos en los cuales las personas pueden estar o no de acuerdo, pero al formar parte de un mismo espacio se necesita que todos estén alineados en la misma perspectiva. ¿Crees que hay un poco de eso? De decir, estoy acá y tengo que militarlo, sea como sea. La política y las organizaciones políticas y los partidos y cualquier asociación colectiva tiene mucho del espíritu grupal, que se enriquece un poco de las individualidades, pero siempre, sea cual sea su organización, más o menos democrática, más o menos centralista, tiene que ver con una decisión colectiva. Muchas veces, y lo que pasa en la política, es que uno debate idea, confronta idea, y muchas veces pierde, su idea no gana, y toca acompañar. Creo que es algo que también es algo bueno de la política. Como uno en disidencia tiene la posibilidad de abrirse si sus contradicciones son tan grandes como abrirse, o continuar cuando uno puede convivir con esas contradicciones en pos de un proyecto que piensa que le supera, como nos pasa a nosotros. Bien. Bueno, quiero cambiar un poquito de tema y como para cerrar, hablar un poquito de fútbol. Bueno, los dos somos muy futboleros y bueno, estaría copado que hablemos un poquito. Bueno, ganamos el Mundial ahora el año pasado y bueno, quería preguntarte cuáles fueron tus sensaciones. Fue tu primer Mundial ganado, el mío también. Y bueno, ¿cómo lo viviste? Los festejos y todo eso. Fue bastante particular. Creo que cualquiera que es apasionado por el fútbol sabe lo que genera.
creo que el Mundial para los que no miran fútbol es algo que es un evento grandilocuente, los que vamos a la cancha de chiquitos, los que estamos acostumbrados a sufrir, y sobre todo los que somos hinchas de Central, nos representa un evento importante, trascendental también, porque se hace cada 4 años, pero no es algo que nos asombra. Yo creo que lo disfruté mucho, creo que estuve muy tranquilo durante el Mundial, confío bastante en la selección, lo disfruté a diferencia de otros mundiales y creo que la frutillita del postre, salir campeones con un gol de Di María fue lo máximo. Desde ya. Y pasa mucho, o quizás son mis sensaciones, que por ahí en la ciudad de Rosario, al ser una ciudad muy futbolera, todo está atomizado en Central y Newell's, y la selección es como que queda en un tercer lugar en cierto punto. Pero bueno, quizás eso es una sensación mía o por ahí la compartís. No, yo lo veo. Yo creo que el hincha de Central y Newell es más hincha de Central y de Newell que de la selección. Eso es algo que por ahí muchos niegan, pero creo que a todos un poco nos pasa. Vivimos las alegrías diferentes, pero creo que el Mundial creo que tiene que ver también con una historia de la selección, sobre todo para los jóvenes como nosotros, nos fue siempre adverso. Claro. Estamos hablando que desde el 93 que Argentina no salía campeón de nada. Y bueno, un poco el Mundial, la Copa América, significó eso, un volver a enamorar al fútbol argentino y a los hinchas del fútbol que estaban más pendientes tal vez si el domingo jugaba su equipo que si en julio jugaba un poco la selección. Pero me parece que el Mundial ayudó a quebrar un poco esa barrera. ¿Te estás contento por la reivindicación de Di María? Como que, bueno, fue quizá muy bastardeado por algunas personas en el último tiempo y bueno, al haber obtenido estos títulos tan importantes para el país, bueno, como que su nombre queda bien sellado en la historia de Argentina. Yo creo que es un poco la reivindicación al esfuerzo y a nunca bajar los brazos. No solo él, sino creo que también que Messi tiene mucho de eso, pero bueno, Messi es un astro, es indiscutible, aunque muchas veces fue discutido, pero Di María lo siento un poco más eso, uno de nosotros que por no bajar los brazos llegó a tocar la Copa del Mundo y eso es algo que me emociona realmente. ¿Lo esperamos a Angelito en Arroyito? Yo creo que si estás escuchando eso, si estás escuchando esto, Fideo, te esperamos acá en Arroyito para que seas cada vez más feliz. Desde ya que, bueno, ojalá es el sueño de todo hincha de Central que verlo a Ángel jugar en Rosario, la verdad que sería algo magnífico. Pero bueno, vamos a ver cómo se da. Y bueno, para terminar, Puma, no me quiero olvidar, vos sos uno de los protagonistas de una gran foto con el fenómeno Ronaldo, ¿puede ser? Es cierto. Me tiraron una datita. Para mí, el jugador más increíble por la posición con la que me siento identificado, como decía al principio, el jugador más increíble que me tocó ver. Y bueno, por suerte y por un esfuerzo de mi padre, he logrado tener una foto, he logrado conocerlo y la verdad que es de las cosas que más me gustan un poco de mi corta vida. ¿La vemos a la foto? Vamos a verla. Perfecto. Bueno, para terminar, quería que me cuentes cómo fue esa historia de poder salir a la cancha esa vez. Bueno, primero hay que remontarnos un poco a la génesis de todo. Mi papá, mi progenitor, Eduardo, que seguramente esté escuchando esto, no es de acá, no es de Rosario, es de Brasil, de San Pablo, y es, así como nosotros, un fanático de su club, Corinthians. Y bueno, en el 2008, fines del 2008, Corinthians contrata a Ronaldo, lo cual fue una contratación estrella por lo que significaba él para Brasil y para el mundo del fútbol. Y bueno, ahí empezó a gestarse un poco la posibilidad, digamos, de ver qué vericueto había como para que yo entre con él. Creo que un poco más por él que por mí. Claro. Pero bueno, todo a mis espaldas sin que yo me entere para no generar ninguna falsa expectativa. Contactó un amigo de él que trabajaba en Corinthians y bueno, a través de mucha charla realmente, de convencimiento y de un pedido de poder estar ahí, se logró. La verdad que fue un poco eso y fue muy, muy emocionante. Qué lindo, ese es un recuerdo para toda la vida. Para los amantes del fútbol es lo máximo, sin duda. Para mí realmente que de chico me marcaron esos jugadores, tal vez ahora a los más chicos los ha marcado Messi, sobre todo en el último tiempo. Para mí que Ronaldo, Ronaldinho, esos jugadores que nos acompañaban en nuestra infancia, poder conocerlos fue muy grato y la verdad que fue muy lindo, sinceramente. Joaquín el Puma Carvalho, muchas gracias por venir. Gracias, Pacho. Muy bien.